Historia 1. El Hospital del Silencio Eterno. Waverly Hills Sanatorium. Dicen que hay lugares donde la muerte dejó una huella tan profunda que incluso el tiempo se negó a borrar. Lugares donde los susurros del pasado aún se escuchan en los pasillos y donde cada sombra esconde una mirada que ya no pertenece a este mundo. Uno de esos sitios se encuentra en lo alto de una colina en Louisville, Kentucky. Su nombre, Waverly Hills Sanatorium. Hoy en día es un edificio en ruinas. Ventanas rotas, paredes desgastadas, hierba creciendo entre los cimientos. Pero hace casi un siglo, era un lugar de esperanza o de condena. Allí se enviaba a miles de pacientes enfermos de tuberculosis, también conocida como la plaga blanca, una enfermedad que arrasaba con familias enteras y que, en aquel entonces, no tenía cura. Quienes entraban a Waverly Hills sabían que pocas veces se regresaba. Era un hospital, sí, pero también un limbo. Imagina entrar por sus enormes puertas de madera, el olor a desinfectante mezclado con el de la humedad, los pasillos interminables, donde se escuchaban los pasos de las enfermeras y el eco de las camillas de hierro. El aire era pesado, cargado de la respiración entrecortada de cientos de pacientes. Se decía que el sonido más común en Waverly Hills no eran las voces, sino la tos constante, tos que a veces terminaba en un silencio absoluto. Los médicos intentaban todo tipo de tratamientos, algunos relativamente inofensivos como reposo al aire libre y exposición al sol, otros más terribles. A pacientes les abrían el pecho para colapsar un pulmón, creyendo que eso ayudaría al otro a descansar. A veces insertaban globos en la cavidad torácica. Muchas veces los pacientes no sobrevivían. Cuando un paciente moría, no se le llevaba por los pasillos principales. El hospital tenía un pasadizo secreto, el túnel de la muerte. Era un corredor subterráneo de 150 metros que descendía colina abajo. Allí los cuerpos eran cargados en carretillas metálicas y sacados del hospital en secreto, para que los vivos no vieran la magnitud de la tragedia. Imagina el sonido de las ruedas rechinando en la penumbra, el eco interminable en el concreto húmedo, y después, silencio. Solo el viento que se colaba por las rendijas. Se dice que más de 60,000 personas murieron allí, y que muchas de esas almas quedaron atrapadas entre sus paredes. Entre los muchos pasillos de Waverly Hills, uno de los lugares más mencionados por los testigos es el cuarto 502. Según la historia, una enfermera fue encontrada colgada en esa habitación. Se decía que estaba embarazada de un médico casado y que no soportó la presión ni la vergüenza. Otros aseguran que fue asesinada. Hoy, quienes entran en el cuarto 502 sienten una presión en el pecho. Algunos dicen que han visto una sombra colgando del techo. Otros han escuchado pasos, susurros, o la sensación clara de que alguien les observa desde un rincón oscuro. Un guardia de seguridad que patrullaba de noche juró haber visto a una mujer de blanco caminando hacia él en ese pasillo. Cuando levantó la linterna, la figura desapareció. La tuberculosis no solo atacaba a los adultos. Muchos niños fueron ingresados en el hospital. Algunos testigos actuales aseguran escuchar risas y pasos pequeños en el 5º piso. Un equipo de investigadores paranormales llevó una pelota al pasillo. Encendieron las cámaras y dejaron el objeto en el suelo. Minutos después la pelota comenzó a rodar sola, como si alguien la empujara. En las grabaciones, se escucha la voz infantil de un niño diciendo, ¿quieres jugar conmigo? Los relatos más perturbadores vienen de quienes se han atrevido a pasar la noche en el edificio.
Un hombre contó que mientras exploraba el túnel de la muerte, escuchó el sonido de carretillas metálicas arrastrándose detrás de él. Cuando volteó no había nada. Otra mujer relató que en el cuarto 502 escuchó una voz susurrándole al oído: «Sal de aquí». Ella estaba sola. Un grupo de turistas narró que, al tomar una foto en el pasillo principal, apareció la figura de una enfermera de pie al fondo, mirándolos fijamente. Hoy, Waverly Hills es considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. Miles de visitantes acuden cada año buscando un encuentro con lo paranormal. Algunos se van incrédulos, otros nunca vuelven a ser los mismos. Y la pregunta sigue abierta: ¿son realmente las almas de los que murieron allí? ¿O son los ecos de un sufrimiento tan intenso que quedó impregnado en los muros para siempre? Quizá el verdadero silencio no esté en la ausencia de sonidos, sino en las miles de voces atrapadas esperando que alguien vuelva a escucharlas. Historia 2. El misterio del Paso Dyatlov. La tragedia en los Urales. La noche del 1 de febrero de 1959, 9 excursionistas rusos acamparon en las heladas montañas de los Urales. Eran jóvenes, fuertes y entusiastas. Todos estudiantes o graduados del Instituto Politécnico de los Urales, en Ekaterimburgo. Su objetivo era escalar la montaña Otorten, una travesía difícil, pero no imposible para ellos. Eran experimentados, conocían la nieve, el hielo y el clima extremo. Nadie dudaba de sus habilidades. Pero lo que ocurrió esa noche, lo que encontraron semanas después, se convertiría en uno de los misterios más perturbadores del siglo XX. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un joven carismático y disciplinado, obsesionado con la seguridad y el orden. Con él viajaban otros 8 aventureros, todos con una pasión en común: la montaña. Durante los primeros días el ánimo era alto. Fotografías recuperadas muestran sonrisas, bromas, cantos alrededor de una fogata. Era un grupo de amigos disfrutando de la vida, sin sospechar que su travesía quedaría marcada en la historia. El 31 de enero, comenzaron el ascenso final hacia la montaña. El clima empeoró, ventiscas, temperaturas bajo cero y nieve hasta la cintura. Decidieron instalar su campamento en una pendiente conocida como la montaña Kolatsiakl, un nombre que en lengua mansi significa montaña de la muerte. Días después, al no recibir noticias del grupo, familiares y amigos comenzaron a preocuparse. El 20 de febrero, equipos de rescate iniciaron la búsqueda. Lo que encontraron fue inquietante. La tienda de campaña estaba medio enterrada en la nieve, pero lo extraño era que estaba rasgada desde dentro, como si los excursionistas hubieran escapado en pánico, cortando la tela desesperadamente para huir. Las huellas en la nieve mostraban que habían bajado descalzos, algunos con un solo zapato, otros solo en ropa interior. En temperaturas de menos 30 grados eso era un suicidio. A pocos metros hallaron los primeros cuerpos. 2 hombres tendidos junto a un árbol, con las manos destrozadas, como si hubieran intentado trepar desesperadamente. Sus cuerpos estaban en ropa ligera, sin chaquetas, sin botas. Un poco más lejos encontraron 3 cuerpos más: Igor Dyatlov, Zinaida y Rustem. Sus posiciones sugerían que intentaban regresar al campamento, arrastrándose en la nieve. Semanas después, cuando la nieve se derritió, hallaron los últimos 4 cuerpos en un barranco. Y esos fueron los que desconcertaron a todos. Uno de los hombres tenía el cráneo fracturado en varias partes.
Otro tenía costillas rotas como si hubiera sido golpeado con una fuerza tremenda. Pero lo más extraño, no había heridas externas. Sus cuerpos no mostraban cortes ni moretones. Era como si una fuerza invisible hubiera aplastado sus huesos desde dentro. Una de las mujeres, Lyudmila, no tenía lengua. Sus ojos habían desaparecido. Otros cuerpos mostraban una extraña coloración anaranjada en la piel y restos de radiación en la ropa. Los investigadores quedaron perplejos. ¿Cómo explicar aquello? ¿Un ataque? ¿Un accidente natural? ¿Un experimento militar? La explicación oficial durante décadas fue que una avalancha los sorprendió en la noche, obligándolos a huir de la tienda. Pero los expertos encontraron inconsistencias. No había señales de avalancha en la zona. La pendiente no era tan empinada. Y si hubieran huido por la nieve, ¿por qué no regresaron después de que el peligro pasara? Algunos sugieren que en la zona se realizaban pruebas secretas de armas soviéticas, explosiones aéreas, minas experimentales, incluso armas de radiación. Esto explicaría las heridas internas, la piel anaranjada y los restos de radiación encontrados. Incluso se registraron testimonios de habitantes, así que aseguraron haber visto luces brillantes en el cielo la misma noche del accidente. Otros aseguran que no fue obra humana, que los excursionistas se toparon con algo inexplicable. Algunos hablan del alma del Mansi, un espíritu guardián de la montaña. Otros creen que fue un encuentro con algo no humano, una entidad desconocida que provocó pánico y muerte. Intentemos imaginar lo que sucedió esa noche. 9 jóvenes dentro de la tienda, escuchando el viento azotar la montaña. De repente un ruido, algo extraño que los hace entrar en pánico. No hay tiempo de salir por la puerta. Cortan la tienda y corren hacia la ladera, descalzos, casi desnudos. El frío los golpea de inmediato. Uno a uno caen. Algunos intentando regresar, otros buscando refugio en los árboles. El terror los consume. Algunos mueren congelados. Otros sufren heridas que nadie logra explicar. Y cuando la tormenta pasa, lo único que queda es silencio. Uno de los rescatistas escribió en su diario: "He visto cadáveres en guerras, pero nada se compara con esto". Sus rostros parecían congelados en un grito silencioso, como si lo último que vieron hubiera sido indescriptible. Otro dijo: "Sentí que no estábamos solos en esas montañas, como si alguien o algo nos estuviera observando desde la distancia". Hoy, más de 60 años después, el caso sigue abierto. Cada teoría tiene vacíos. Ninguna explica todo. Los excursionistas del Paso Dyatlov se convirtieron en una leyenda, en un recordatorio de que incluso en un mundo regido por la ciencia, aún existen misterios que nos superan. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche en los Urales? ¿Una avalancha? ¿Un experimento secreto? ¿Una fuerza de la naturaleza que no comprendemos? ¿O algo más oscuro, algo que nunca debió ser visto? Historia 3. La Casa del Hacha. El misterio de Villisca. Hay casas que parecen respirar silencio. Lugares donde el aire es más pesado, donde cada tabla de madera cruje, como si contara una historia que nadie quiere escuchar. En el pequeño pueblo de Villisca, Iowa, existe una de esas casas. Los vecinos la llaman simplemente la Casa del Hacha. Un lugar donde, hace más de un siglo, ocurrió un suceso tan perturbador
que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. La historia comienza con la familia Moore. Josiah y Sarah eran un matrimonio respetado, queridos por todos en Villisca. Tenían 4 hijos: Herman, Mary, Arthur y Paul. Eran conocidos por su vida tranquila, sus costumbres religiosas y su participación en la comunidad. La noche del 9 de junio de 1912, la familia Moore regresó a casa después de un festival en la iglesia local. Con ellos iban 2 amigas de su hija, Ina y Lena Stillinger, invitadas a pasar la noche. Nadie sospechaba que esa velada sería la última vez que se verían con vida. La mañana siguiente, los vecinos notaron algo extraño. La casa Moore permanecía en completo silencio. Las cortinas cerradas. Ningún movimiento en el patio. La señora Mary Peckham, vecina y amiga cercana, decidió acercarse. Golpeó la puerta varias veces. Nadie respondió. Preocupada, avisó a Ross Moore, hermano de Josiah, quien entró con su llave. Lo que vio adentro marcó para siempre la historia de Villisca. Dentro de la casa la calma era inquietante. El aire se sentía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. En los dormitorios encontraron a la familia Moore y a las 2 niñas Stillinger. Todos habían muerto mientras dormían. En la sala, un hacha descansaba en silencio como si esperara a ser tomada nuevamente. Lo más perturbador fue el detalle del ambiente. Todas las cortinas estaban corridas. Los espejos cubiertos con telas. Algunos objetos de la casa habían sido movidos del lugar. Y según se cuenta, había comida servida en la cocina, como si alguien hubiera permanecido en la casa después de lo ocurrido. El pueblo entero quedó en shock. La noticia se esparció rápidamente. La pequeña ciudad se llenó de policías, reporteros y curiosos. Todos buscaban una explicación. Pero lo que encontraron fue desconcertante. No había señales de robo, no había huellas claras de un intruso, y aunque había sospechosos, ninguno fue condenado. Algunos dijeron que fue un crimen pasional. Otros hablaban de un asesino viajero, que cometía actos similares en diferentes estados. Pero nunca se hallaron pruebas definitivas. Con el tiempo la investigación se enfrió, y el caso quedó sin resolver. Lo que quedó fue la casa. Un edificio de madera pintado de blanco, con un aire que parece observar a cada visitante. Quienes se han atrevido a pasar la noche allí aseguran que algo permanece entre sus paredes. Se escuchan pasos en el piso superior. Puertas que se abren solas. Voces infantiles que parecen llamar por sus padres. Y en ocasiones la sensación de que alguien está de pie justo detrás de ti, aunque al voltear no haya nadie. Un investigador paranormal relató que mientras grababa en la cocina, su cámara se apagó de repente. Al revisarla más tarde, encontró que la última grabación mostraba la figura borrosa de un hombre, parado junto al hacha. Una mujer que realizó una visita guiada contó: mientras estaba en el dormitorio de los niños, sentí una mano pequeña tomar la mía. Pensé que era parte del grupo, pero estaba sola. Otro visitante narró: pasé la noche en el salón. A las 3 de la madrugada escuché pasos descendiendo lentamente la escalera. El sonido se detuvo justo frente a mí. No pude moverme hasta que el frío desapareció. Hoy en día, la casa del hacha sigue en pie y está abierta al público. Muchos van por curiosidad histórica, otros buscando una experiencia paranormal. Lo cierto es que la historia de los Moore y las niñas Stillinger sigue siendo uno de los misterios sin resolver más perturbadores de Estados Unidos. Un caso donde la violencia fue tan brutal
que incluso un siglo después, el aire de la casa parece conservar la memoria de aquella noche. Y aunque los años han pasado, la pregunta sigue viva. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué ocurrió algo tan atroz en un pueblo tan pequeño? ¿Fue un asesino que jamás fue atrapado? ¿O acaso algo más oscuro reclamó esa casa como suya? En Villisca, la vida continúa. Los niños juegan en las calles, las familias viven su día a día, pero todos saben que en la colina, esa casa blanca sigue observando. Un recordatorio silencioso de que hay misterios que nunca encuentran respuesta. Porque a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que jamás lograremos comprender.